Es la primera clase que vamos a ver con respecto al segundo parcial y pues primeramente les voy a decir cuáles son los temas que vamos a ver, ¿sí? En este parcial número 2 vamos a identificar la necesidad de la práctica contable, de las conciliaciones, esto siguiendo con el proceso del cierre de estados financieros. En la primera parte lo que vimos fue la parte de los ajustes, que decíamos que no podíamos pasar a elaborar estados financieros si no conocíamos con veracidad qué cifras habían cambiado, se habían modificado durante nuestro ejercicio y que no hubiéramos considerado o que tuviéramos algún error o de alguna manera que se hubieran modificado y tendríamos que hacer pues ese asiento de corrección, ¿verdad? Ese ajuste que me va a permitir tener la información adecuada o correcta para la elaboración de los estados financieros. Bueno, este procedimiento que vamos a ver ahora es una continuación también del cierre. Este procedimiento, que se llama conciliación bancaria, no sé si en algún momento lo han escuchado o los que han trabajado lo han visto. En alguna oficina, en alguna empresa, normalmente. Esta es una práctica muy común, ¿sí? Que hacen las personas que digamos que tienen relación con las cuentas bancarias. A ver, un momentito, por favor, chicos. Denme un minutito. Discúlpame, chicos. Bueno, volvemos. La conciliación bancaria es una práctica común, es una práctica que se hace normalmente, como les decía, previa al cierre, es algo totalmente necesario para nosotros como contadores para poder verificar la información que vamos a poner en los estados financieros. Siendo la cuenta de bancos, pues naturalmente la que muestra el valor del dinero, el valor de los efectivos, el valor de las ganancias, el valor de lo cobrado, que naturalmente va a haber la autoridad, por ejemplo, la autoridad hacendaria, a través de la Secretaría de Crédito Público, que nos puede, digamos, requerir por algún concepto que tenemos en nuestros bancos. Es netamente importante poder cumplir con esta revisión, que es este proceso de conciliación, de tal manera que podamos estar seguros de la información que vamos a presentar. Bueno, en nos vamos a encontrar que esta conciliación de la cuenta bancaria, conciliación bancaria, es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro.
con sus movimientos bancarios, así como clasificar el libro auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto. Discúlpenme, chicos, tengo que abrir la puerta. Es muy estresante trabajar en casa. Sí, ten cuidado. Ay, perdón, de nuevo. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, la conciliación, como les digo, es confrontar los datos que tenemos de nuestro estado de cuenta bancario, el extracto bancario, que es todos los movimientos que se generaron, obviamente, en nuestra cuenta, como depósitos o cobros que se hayan realizado, contra los que tenemos registrados en nuestro estado de cuenta. En el capítulo anterior, bueno, perdón, en el parcial anterior, habíamos visto que cuando había alguna diferencia entre nuestro estado de cuenta y el estado de cuenta, y la información que teníamos en nuestros libros contables, teníamos que hacer un ajuste. Bueno, ahora vamos a ver de dónde provienen esos ajustes. ¿Ok? Dice, la conciliación no busca en ningún momento legalizar los errores, ya que es una mecánica que permite identificar las diferencias y sus causas para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y conexiones. Entonces, esta es la actividad previa, pues, sí, el procedimiento previo a los ajustes, es decir, este es el procedimiento que me va a indicar de dónde provienen o cómo investigar qué información se va a considerar para realizar un ajuste, ¿sí? Dice, por lo que para realizarla se emiten documentos claros y muy precisos para el uso del ente económico, es decir, para la empresa, y así llevar a cabo un equilibrio del estado de cuenta de dicha empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una conciliación? Primeramente, antes de empezar con el tema, ¿sí? ¿Han escuchado el término conciliación? No necesariamente en contabilidad, sino en cualquier término. ¿Han escuchado la palabra conciliación? Yo, la neta, no, maestra. Sí, me llega. ¿Nunca habían escuchado conciliación? ¿Cómo en qué, más o menos? ¿No se acuerdan? Es como una conciliación, o sea, como su nombre lo dice, es como conciliar o llegar a un acuerdo entre ambas partes. ¿Correcto? ¿Sí? Normalmente lo vemos en términos legales, ¿verdad? Llevar un acuerdo, conciliación, incluso de conciliación y arbitraje, cuando hay algún desacuerdo precisamente entre los trabajadores y la empresa. Normalmente es donde escuchamos esos términos, son más que nada legales. Bueno, precisamente como dice Normita, es llegar a un acuerdo, es encontrar un punto en el que ambos estén de acuerdo con la situación creada, ¿sí? Y esto es lo mismo que vamos a hacer en una conciliación bancaria. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Pues de mis saldos contra los saldos que tiene el banco. Es decir, si tenemos algunas diferencias, vamos a determinar cuál es el origen de mis diferencias, cuál es el origen de las diferencias del banco. Si yo tengo errores u omisiones, ¿sí? Que no haya considerado en mi contabilidad, o el banco de alguna manera haya generado algunos, digamos, algunos otros cargos o registra algunos otros abonos que yo no conozca, ¿sí? Entonces, esa es la información primeramente para poder entrar al tema de conciliación bancaria. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué es la cuenta bancaria y un estado de cuenta. ¿Qué son las conciliaciones? Vamos a ver una conciliación aritmética y una conciliación contable. Eso es lo que vamos a ver en este segundo parcial, ¿ok? Profe, Ahora me voy a pasar. Dígame. dice que si lo acepta. Sí, voy. Listo, gracias. Bueno, ahora me voy a pasar a la presentación.
¿Ok? Vamos a ver qué es una conciliación primeramente y después vamos a, vamos pues a ver qué es lo que tenemos que hacer para realizar. Primeramente la conciliación bancaria. Si la conciliación bancaria es uno de los procedimientos de control que periódicamente se realiza en una empresa, generalmente de forma mensual, semanal o según los requerimientos de la administración. Pero ¿para qué hacer una conciliación bancaria? Sencillamente porque al hacerlo se tendrá el control del efectivo disponible y utilizado en los bancos, ¿sí? En teoría, digamos que lo que yo registro en la cuenta de bancos, o sea, lo que yo registro continuamente, cuando hago una operación, por ejemplo, de una compra de mercancía o de una venta de mercancía, normalmente pues lo que hago es registrarla contra la cuenta de bancos, ¿verdad? Cuando me pagan o cuando yo pago algo, pues registro esas entradas y esas salidas de dinero. Entonces, en teoría, al terminar el ejercicio o al terminar un periodo, yo debería tener el mismo saldo que tiene el banco. Pero en la realidad es que pocas veces sucede eso, o a menos que tenga muy, muy poquitos movimientos, pero en una empresa común, en una empresa normal, ocurren algunas otras situaciones, ¿sí?, que me hacen que los saldos no coincidan al final del periodo o del ejercicio. ¿Ok? Entonces, mi trabajo en la conciliación es precisamente identificar cuáles son esas variantes, cuáles son esas situaciones que me hacen cambiar o modificar los saldos. ¿Sí? Eso es lo que voy a ver, cuáles son esas situaciones que me hacen cambiar saldos. Ahora, ¿cada cuándo puedo hacer una conciliación? Pues cada vez que necesite conciliar un saldo. Es decir, no tengo una fecha específica en la que deba hacerlo. Sin embargo, al menos una vez al mes yo debo hacerlo. O sea, digamos, una vez al mes yo tengo la obligación de realizar una verificación de mis cuentas de bancos. ¿Por qué cada mes? Porque esa información de cierre del ejercicio que necesito para elaborar mis estados financieros, habíamos mencionado que no es, digamos, una opción para el administrador o para el contador o para el gerente de la empresa, Profe, sino que es, dígame. ya. Y le iba a decir que faltaba José, pero ya entró. Ok, gracias. Sino que es una obligación de todas las personas, ¿sí?, que generen impuestos, todos los contribuyentes, de presentar esa información que viene en sus estados financieros para tomarla como base para el pago de sus impuestos. Y el pago de los impuestos se tiene que hacer cada mes. Entonces, naturalmente, cada mes tenemos que verificar la información, ¿sí?, en la medida en que, pues, tratemos de disminuir en lo más posible cualquier situación que nos genere algún error o algún saldo erróneo, porque esa información nos va a servir posteriormente para el pago de los impuestos, ¿sí?, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Pero digamos que es una parte importante para la administración interna, pero también porque es una obligación externa, es una obligación con las autoridades, porque pues de otra manera tendríamos algunas sanciones. Entonces, naturalmente, para poder tener un control efectivo, un control mensual, cada vez que voy a hacer una presentación de mis impuestos, pues tengo que verificarla a través de los procedimientos que se van a aplicar a cada una de las cuentas que forman parte de los estados financieros. Y este es uno de ellos, como les digo, esta es la primera, para la revisión de las cuentas del efectivo, que es la conciliación bancaria. Dice, una conciliación bancaria es el procedimiento contable que permite verificar los saldos registrados al final de un periodo.
entre el libro mayor de bancos y el saldo reportado por la institución bancaria hasta lograr conciliarlos. Ahorita vamos a ver la estructura de la conciliación. ¿Alguien ha visto un estado de cuenta? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué es lo que encontramos en el estado de cuenta? Todos los movimientos bancarios que se hacen de una cuenta. Ok. Nos da cierta información. ¿Sí? Por ejemplo, nos da el saldo, por ejemplo, de la cuenta anterior, o perdón, del saldo del periodo anterior. Nos da el saldo final que tenemos en este periodo. Nos da todo un reporte de cada uno de los movimientos que se hubieran generado, ¿sí? Que son, por ejemplo, todos los cargos, ¿sí? Para la contabilidad bancaria, para los estados de cuenta bancarios. Un cargo, ¿saben qué significa un cargo en un estado de cuenta bancaria? Algo que tenemos que pagar, o sea, que ya pagamos. Correcto. Muy bien, correcto. Algo que nos están descontando, ¿verdad?, de nuestra cuenta bancaria. Para nosotros, un cargo en el banco significa que nos están descontando de nuestra cuenta. ¿Sí? Así que un cargo para nosotros significa lo contrario. En la contabilidad bancaria y la contabilidad comercial que vemos nosotros se ve como un espejo, se ve como se ve de manera inversa, ¿ok? Para mí, en mi contabilidad, un cargo significa que están aumentando mis saldos, pero si en el banco tengo un cargo, una anotación del lado izquierdo, significa que me están descontando una cantidad. Si se fijan, es la operación inversa, ¿ok? En mi contabilidad, ahora les voy a mostrar un auxiliar de bancos, cómo se ve. En mi contabilidad, si yo registro un abono, ¿qué es un abono para mí? Es una disminución de mi cuenta de activo. Por lo tanto, significa que estoy haciendo un pago o disminuyendo mi cuenta. Para la contabilidad bancaria o para el estado de cuenta, si se registra un abono en mi cuenta, significa que me están aumentando mis valores o me están, digamos, haciendo un pago. ¿Ok? Entonces, es importante que lo veamos o que sepamos esa información. Normalmente escuchamos me hicieron un cargo. Un cargo para el banco significa que me están descontando un valor, ¿sí? Un cargo para la empresa o para la contabilidad comercial significa que es un aumento de mi cuenta, ¿sí? Hablando de términos del efectivo, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la diferencia, cuando veamos la estructura de lo que es un estado de cuenta y un auxiliar de mi cuenta bancaria. Dice, básicamente la estructura de la conciliación bancaria se presenta de la siguiente manera. Vamos a ver una conciliación muy parecida a esta estructura, en la cual partimos del saldo, dice, saldo en libro mayor de bancos, o sea, para mí el libro mayor es lo que tengo en mi cuenta bancaria, en mi cuenta de bancos, en mi contabilidad. Saldo en libro mayor de bancos es de 2,000 pesos, voy a aumentar con las notas de crédito, voy a disminuir con las notas de débito para encontrar un saldo a conciliar. Después voy a realizar la siguiente partida. Voy a partir del saldo en estado de cuenta bancario, es decir, ¿cuál es el saldo que me dice el banco que tiene? ¿Se fijan? Estoy partiendo de un saldo distinto. Yo digo que tengo 2,000, pero el banco me dice que tengo 1,800, ¿ok? Voy a aumentar con los depósitos en tránsito, voy a disminuir con los cheques girados y no cobrados y voy a encontrar el saldo a conciliar que debe ser, pues naturalmente, igual a mi proceso anterior. Esta es una de las formas o de los formatos en que puede encontrar la conciliación. Puede haber otros, va a haber más, ¿sí? Pero este es uno de los más comunes o los más fáciles de llegar a un saldo conciliado. Tengo que saber cuáles son las notas de crédito aplicables, cuáles son las notas de débito aplicables y cuáles voy a sumar y restar, ¿sí?
Esto lo voy a ver más adelante. En este momento no es necesario que veamos esta estructura, sino simplemente para que identifiquemos un poco el proceso que vamos a hacer. Este es un proceso que se hace en una sola hoja. Normalmente lo hacemos en hojas de 4 columnas que nos sirven para hacer cada uno de los procesos. Es decir, no va a ser muy extenso, ¿sí? José, ¿me ayudas a leer, por favor, esta diapositiva? Sí, profe. ¿Completa? Sí, por favor. Ok, dice, en la contabilidad de las empresas debe existir una cuenta de bancos que contenga el registro de operaciones como cheques girados y depósitos de clientes que quedan registradas en la cuenta de cheques. Por su parte, el banco también elabora un registro de la cuenta de cheques de la empresa con el estado de cuenta, al procesar los documentos que la compañía gira y los depósitos realizados, así como las comisiones. Bueno, ya no lo escuché, pero así como las comisiones y los otros conceptos. Dice, cuando una empresa recibe su estado de cuenta, que, bueno, normalmente ahorita ya está todo automatizado, ¿verdad? Ya es de manera electrónica. Normalmente las empresas ya pueden verificarlo constantemente, pueden hacer la revisión del estado de cuenta bancario o los movimientos que hubiera en el estado de cuenta prácticamente de manera inmediata o de manera diaria, ¿sí? Entonces se reduce mucho estos errores que pueden suceder por ya sea omisiones o por situaciones derivadas de cambios en los cargos o los abonos con el banco. Sin embargo, sigue siendo un proceso importante para mi cierre. Entonces, no puedo pasarlo por alto, a pesar de que tenga más facilidad de obtener información como los estados de cuenta más rápidamente, de manera electrónica, en cualquier banco, ¿verdad?, que tiene una portal en línea disponible para sus clientes. Dice, es necesario verificar que las cantidades contenidas coincidan con los números de registro contable de su cuenta, de bancos y viceversa. A este proceso se le conoce como conciliación bancaria. ¿Por qué es importante? La razón es sencilla. Porque así tendrás un mayor control sobre los recursos de tu negocio, ya sea por traspasos, pagos o cobros realizados, lo que evitará que, por ejemplo, se giren cheques sin fondos, algo que resulta sumamente costoso. ¿Sí? ¿Saben qué son los cheques sin fondos? Sí, profe, es un cheque que, o sea, un cheque sin fondo es uno, o sea, que no tiene límite, puedes disponer de una cantidad ilimitada de dinero, ¿no? No, es que no tienes dinero en la cuenta, haces un cheque y pues obviamente lo cobran y va a rebotar. Correctamente, ¿sí? Eso es. Sorry. Un cheque, sí, ¿ok? Por eso es importante, les pregunto ciertas cosas que yo considero importantes para que quede claro, porque si no, puedo leer toda la información, pero si ciertas cosas importantes no saben de qué se trata, pues no les va a hacer sentido, ¿sí? Entonces, y para que vayan ubicando sobre qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, un cheque sin fondos, como lo dijo su compañera, es que, por ejemplo, yo no tengo control en mi empresa. ¿Por qué? Porque yo me puse a girar cheques y no verifiqué que, por ejemplo, el banco me iba a hacer un cobro por por un préstamo que tengo en el banco. Y a mí se me olvidó, simplemente la persona encargada de bancos no tiene control, cosa que sucede muy continuamente en las empresas, desgraciadamente, a pesar de toda la tecnología, sigue habiendo descontrol, sobre todo por no conocer la importancia de estos procesos tan sencillos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el banco me cobró, no sé, una cantidad de 5,000 pesos por un préstamo que me había hecho y pues no sé, el día 10 me iba a descontar ese valor de mi cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si una persona no tiene control de los bancos, pues va a hacer cheques, efectivamente, como dijo su compañera, ¿sí?
y va a decir, por ejemplo, va a ver lo que tengo en mi estado de cuenta y yo pienso que tengo esa cantidad totalmente disponible, pero resulta que no me acordaba que me iban a hacer un cargo porque no lo tengo registrado. Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo hice un cheque, pero el banco primero me cargó ese valor de mi cuenta, o sea, me lo descontó, y cuando va mi proveedor a cobrar el cheque, resulta que no tengo dinero, ¿sí? No verifiqué en la cuenta, no chequé, que realmente lo que había visto yo disponible no era realmente lo que había para disponer, como su nombre lo indica, sino que una parte ya estaba comprometida con el banco, ¿sí? Entonces se sobregira la cuenta y eso es lo que resulta cuando se dice que hay un cheque sin fondos, un cheque que no tiene valor. ¿Por qué? Porque cuando van a cobrarlo a la cuenta no tiene el valor que corresponde a lo que me dice ese cheque, por lo tanto no lo puede cobrar. Y eso, aparte de que pues quedas mal con el proveedor al que le vas a pagar, que te pueda hacer un cobro extra por haber acudido al banco a cobrar un cheque que no tiene fondos y luego va a tener que ir otra vez a tu empresa a que le renueves el cheque, etcétera, etcétera. El banco aparte te va a hacer una comisión por no tener tu control, ¿sí? Y te va a cobrar como, no sé, 800 pesos más IVA, por ejemplo, por cheque rebotado, era lo que cobraban antes, no sé ahorita. Pero aproximadamente eso es lo que te cobran por cada cheque rebotado. Y pues obviamente que eso es una pérdida para la empresa, lo cual eso es lo que tratamos de evitar. Por eso es que tratamos de que haya el mayor control dentro de los procesos de la empresa, tanto contables como administrativos, para evitar que se malversen los recursos de la empresa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar siempre es de evitar ese tipo de situaciones, ese tipo de descontrol, el quedar mal con nuestros clientes o con nuestros proveedores, ¿sí? De tal manera que pues siempre estemos seguros de lo que estemos realizando y ofrecer una información correcta, adecuada, verídica y oportuna, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, es un cheque que resulta muy caro o sumamente costoso, porque imagínense, solamente por no tener control, me van a hacer cobros de comisiones, o a lo mejor el proveedor me puede hacer también algún otro cargo por no tener saldo o no tener fondos en el cheque que le entregué. Dice, la conciliación bancaria puede complicarse por algunos conceptos que aparecen en los registros de la empresa en un mes. Pero en el estado de cuenta del banco aparecen en un mes diferente. Lo más probable es que ninguno de los dos saldos sea el verdadero, es decir, aquella cantidad con la que realmente tiene la empresa en un momento determinado. Por lo tanto, ambos saldos, el del banco y el de la empresa, necesitan ajustarse. Para conocer el verdadero saldo de efectivo disponible en la cuenta de cheques. Entonces, bueno, hay algunas otras situaciones, ahorita las voy a mencionar, que pueden ocurrir dentro también de la interacción o las operaciones que se hacen entre el banco y la empresa, que pueden originar este tipo de errores. Bueno, creo que no están mencionadas todavía aquí. Sí, ahí está. Bueno, dice, para elaborar una conciliación bancaria y así no perder el control del flujo de efectivo, naturalmente es una de las partes más relevantes que tenemos que cuidar, que tenemos que administrar adecuadamente, ¿verdad? Uno de los recursos disponibles de la empresa, que es el valor del efectivo y el dinero, pues naturalmente no podemos gastarlo, ¿verdad?, de manera inadecuada. Entonces, para poder decir que tenemos control sobre nuestros flujos de efectivo, tenemos que identificar ciertas situaciones. Por ejemplo, en esta, nos dice, el saldo del estado de cuenta bancario al saldo correcto. Partiendo del saldo del estado de cuenta al final del periodo, vamos a ajustar sumando los depósitos en tránsito, restando los cheques en tránsito, que ahorita voy a decir
y ya sea sumar o restar, dependiendo de cómo se presente, los errores del banco. Como resultado, voy a encontrar un saldo ajustado del estado de cuenta. ¿Sí? Anoten esa información, por favor, porque eso sí es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Me dicen cuando pueda continuar, chicos? Yo ya terminé. Profe, solo una pregunta. ¿Ya han apuntado algo más?
Continuamos, chicos. Ahora vamos a ver, pues, a qué se refieren estos conceptos: depósito en tránsito, cheques en tránsito, y vamos a posteriormente a realizar un procedimiento, quizá no el día de hoy, pero sí la siguiente clase. Vamos a empezar con un procedimiento de conciliación. Primeramente, ¿qué son los depósitos en tránsito? ¿Cuándo considero que tengo un depósito en tránsito? Dice, los depósitos en tránsito, son las cantidades que ya han sido registradas por la compañía, pero aún no por el banco. Por ejemplo, si un negocio deposita cheques recibidos de diferentes bancos al suyo el día 31 de agosto, la institución bancaria procesará los depósitos 24 horas más tarde, es decir, el 1 de septiembre. Este depósito quedará en tránsito, ya que la fecha de corte del estado de cuenta es el 31 de agosto. Entonces, esto es uno de las situaciones, no errores, pero sí de las situaciones que ocurren más comúnmente en las empresas, porque nosotros tenemos que registrar a un periodo específico, ¿verdad? Del 1 al 31 del mes, del 1 al 31 del año. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, algún cliente me depositó en mi cuenta? Por ejemplo, digamos, me debía 10,000 pesos, me los deposita el día 31 del mes, pero resulta que me depositó con un cheque distinto al mío. En todo el proceso de validación, normalmente los bancos tardan de 24, incluso hasta 72 horas para procesarlo y dar como bueno, digamos, ese depósito, ¿sí? Para verificar saldos entre cuentas y que se pueda establecer que realmente está entrando el dinero a mi cuenta. Por lo tanto, ¿sí? Yo puedo hablar con mi cliente el día 31 del mes y él me va a mandar, por ejemplo, un voucher, ¿sí? Él me va a mandar el comprobante de que ya me depositó. Sin embargo, yo lo puedo registrar en mi contabilidad y al 31 del mes, cuando me manden cuando me haga el corte en el estado de cuenta y me llegue cuáles son los registros que tuvieron lugar en el banco, pues no me va a aparecer todavía ese depósito. ¿Por qué? Porque se está procesando todavía su validación y ya cambió el periodo. Por lo tanto, se va a conocer como un depósito en tránsito, ¿sí? Eso es algo de lo que sucede comúnmente. Tratamos de que sea lo menos posible porque mucha de la información que procesamos debe ser con base en el flujo de efectivo, es decir, con base en lo que entró y salió de mi cuenta bancaria, ¿sí? Pero para eso, pues, tengo que estar seguro de cuánto es lo que se cargó o se abonó en mi banco. Dice, debido a que los depósitos en tránsito ya están incluidos en los registros contables de la cuenta de bancos de la empresa, no hay necesidad de ajustarlos. Sin embargo, aún no están incluidos en el estado de cuenta. Por lo tanto, es necesario incluirlos en la conciliación bancaria como un incremento al saldo del banco, de tal forma que se reporte la cantidad correcta de efectivo. ¿Ok? Entonces, yo los voy a considerar en mi estado de cuenta, yo los voy a considerar en mi conciliación bancaria porque yo ya los registré correctamente en mi contabilidad, sin embargo, aún no se reflejan en el estado de cuenta, ¿sí? Como les digo, más adelante vamos a ver cómo se ve un estado de cuenta y cómo se ve un auxiliar de cuenta de la empresa. Otro de los conceptos que mencionaba ahí era el de los cheques en tránsito. ¿Qué son los cheques en tránsito? Son los cheques girados y registrados por la firma, pero cuyos fondos no han sido efectivamente retirados de la cuenta bancaria. Se trata de los documentos girados durante los últimos días del mes, junto con otros cheques más antiguos y que no han sido presentados para el cobro. ¿Okay? Todos los cheques que han sido girados por una empresa quedan registrados en su cuenta de bancos. Por eso no es necesario ajustar los registros
por cheques en tránsito, ya que eventualmente los acreedores se presentarán para su cobro en el banco y se restarán del saldo de la cuenta bancaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es para mí entonces un cheque en tránsito? Bueno, un cheque en tránsito es cuando yo, por ejemplo, ya giré todos los cheques, es decir, la empresa ya los autorizó, ya se determinó a qué proveedores les iba a pagar, por ejemplo, en este mes, y pues se hace el pago al proveedor, pero por medio de cheque. Yo naturalmente, cuando hago esa operación, cuando le doy el cheque al proveedor, para mí ya está pagada esa cuenta, ya está saldada, porque disminuyo el saldo de mi cuenta de bancos y para mí ya terminó la operación. Sin embargo, si el proveedor, digamos que lo guarda, se lo lleva a su empresa, por alguna razón no lo deposita en ese momento, termina el mes y no depositó el cheque, ¿sí? Al final del periodo, cuando a mí me llegue mi estado de cuenta, voy a darme cuenta que no se cobró ese cheque. Digamos que al proveedor se le olvidó, se le juntó con otros, no pudo ir al banco, etcétera, etcétera. Cualquier situación que haya sucedido. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo lo voy a registrar en mi conciliación como un cheque en tránsito. Un cheque que yo ya giré, del cual ya dispuse que hay un saldo para su cobro, pero por alguna razón no se ha cobrado. Naturalmente, el banco todavía no tiene registro de él, porque nadie ha llegado a cobrarlo, pero yo ya lo giré, por lo tanto, lo tengo que registrar en mi contabilidad como una salida. Entonces, no tengo que hacer ningún ajuste, sino simplemente en el siguiente mes, en el periodo en el que el proveedor cobre el cheque, ese saldo ya se va a descontar de mi cuenta y yo ya voy a tener una conciliación limpia, es decir, ya se va a descontar ese saldo. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, sino esperar al siguiente estado de cuenta. El siguiente dice, los cheques en tránsito aún no han llegado al banco, así que no aparecerán en el estado de cuenta emitido por la institución. Por lo tanto, se incluyen en la conciliación bancaria como decrementos al saldo en bancos. Se debe aplicar siempre la regla de registrar el movimiento donde no está. Un cheque en tránsito está en los registros de la empresa, pero no en el estado de cuenta bancario. Vamos a ajustar este último saldo restando esos documentos, pues una vez girados y entregados a sus beneficiarios, la compañía ya no contará con ese dinero. En esta nota nos dice, si el banco comete un error, ya sea que registre una cantidad incorrecta u omita una transacción, la empresa afectada debe notificar a la institución bancaria para corregirlo. Esta aclaración al final se verá reflejada en el saldo que aparece en el estado de cuenta. ¿Ok? También puede ocurrir que simplemente en el banco se hayan equivocado. Digamos que teníamos un depósito por 18,000 y lo pusieron por 16,000 pesos. Verificamos la información, nos damos cuenta que realmente sí se habían depositado 18,000, por alguna razón en el estado de cuenta únicamente aparecen 16 y bueno, notificamos al banco alguna situación que pudiera corregir. Si es un error del banco, lo único que va a hacer es pues, hacer la aclaración correspondiente y nos va a girar el saldo que nos corresponde. ¿Sí? O cualquier otra situación, un cambio en el número de cheque, algún error que pudiera surgir en el banco, ellos tienen la obligación de corregir, nosotros no tenemos obviamente nada que hacer en nuestra contabilidad, sino simplemente esperar a que la institución bancaria corrija ese error para que ya no aparezca en nuestra conciliación. Entonces, básicamente nuestra conciliación va a consistir en identificar cualquier tipo de situación que me haga cambiar o que haya diferencias en la cuenta de bancos y la cuenta de
de mi auxiliar contable, ¿sí? Mi auxiliar contable contra el estado de cuenta bancario, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer con mi conciliación. El número 2, el procedimiento número 2 es ajusta el saldo de los registros de la empresa. Partiendo del saldo en libros, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2008, digamos de una fecha, vamos a identificar los ajustes, restar los cargos por servicios bancarios, restar los cheques sin fondos y sus cargos, sumar los intereses ganados, sumar las cuentas por cobrar cobradas por el banco, sumar o restar los errores del banco en la cuenta de la empresa y el resultado va a ser el saldo ajustado en libros. Ahora, ¿qué son los cargos por servicio? Los cargos por servicio bancarios son aquellos que el banco cobra y deduce del estado de cuenta. Por ejemplo, por concepto de manejo de cuenta, sobregiro o por detener una orden de pago de un cheque girado por la empresa. El banco puede deducir esos cargos, es decir, disminuir esos cargos, disminuir esos valores, ¿sí? En el estado de cuenta, sin notificar a la compañía. El banco no tiene la obligación de avisarte si tienes un cargo por una comisión, si tienes un cargo por un cheque sobregirado, un cheque sin fondos. Simplemente lo vas a anotar en tu estado de cuenta, ¿sí? Te va a aparecer un cargo por comisión y su IVA correspondiente. No te van a avisar de ese tipo de situaciones, por eso hay que estar pendiente del estado de cuenta. En consecuencia, dice, no es necesario ajustar el saldo en este resumen para llegar al saldo correcto, ya que los cargos ya fueron restados. Sin embargo, deben de incluirse en la cuenta de bancos de la empresa para ajustar el saldo en los registros internos. Entonces, cada vez que yo determine, que yo identifique que tengo un cargo, ya sea por comisiones, por manejo de cuenta, por sobregiros, por actividad de transacciones, entre otras cosas, todos los cargos que me puedan hacer en mi cuenta bancaria por concepto de los servicios que me ofrece el banco, me los pueden descontar sin previo aviso. Yo al verificarlos y al identificarlos, lo que tengo que hacer es registrarlo en mi cuenta bancaria, ¿sí? En mi contabilidad, en la cuenta de bancos. Bueno, vamos a pasarnos al otro, ya son las 7, vamos a pasarnos a la otra clase y aquí dejamos esta para continuar mañana. Ya quedó, profe. Ok.